Un hola para todas, para todos y para todes. Bienvenidos a Goya, un espacio en el que hablamos de diseño y moda. En la voz, Raúl Quinayas. Esta semana pasó algo muy interesante en la oficina, y es que para distraernos, para salir de la monotonía y del cansancio, del estrés laboral, decidimos organizar una serie de compartires en la que por grupos de 4 personas organizábamos una fiesta. Entonces a un grupo le tocó matrimonio, organizó una boda y nos dio alimentos relacionados a esa fiesta. A otro grupo por allá le tocó Navidad y así. Pero apareció la propuesta de hacer una temática antimoda y era la fiesta antimoda. Pues si bien antimoda no es una fiesta tradicional como lo puede ser un baby shower, una primera comunión, el Día de Muertos o Halloween, es una temática interesante y genera cierta inquietud. ¿Qué es la antimoda? Es la primera pregunta que aparece. Pregunta que debe tener una respuesta clara y concisa para poder organizar una fiesta antimoda. Si no sabemos qué es la antimoda, pues ¿cómo vamos a organizarla? Y esa pregunta es la que origina este episodio. Para mí resultó ser muy importante esta semana dejar claro qué es la antimoda, entender cómo la perciben y poder desarrollar un concepto claro de antimoda. Es así como entonces vamos a abordar el qué es la antimoda en este episodio. Antes de comenzar, muchas y muchos me han preguntado cómo pueden apoyar el podcast y lo pueden hacer de una manera muy simple. Toquen la campanita, compartan el episodio con la tercera conversación de su WhatsApp y califique con 5 estrellas la entrega. Eso es todo. Para entender qué es la antimoda, yo quiero hablarles primero del punk. El punk como un movimiento que surge en la década de los 70 y que en los 80 continúa como subcultura. Y es importante el punk porque esa expresión vestimentaria de los punk que refleja una política anárquica y que se considera una ofensa para el conservadurismo de la Inglaterra por allá en los 70, es supremamente importante porque ahí está el corazón de lo que es la antimoda. El aspecto de los punks, visualícenlos. Cortes de pelo a modo de declaración, ropa rasgada, insignias, chapas, tachuelas, maquillaje y cuero. Para sus creadores y el público, el punk era la identidad cultural de la ira, la privación de los derechos y la rebelión. Era una expresión de la anarquía, lo antijerárquico. Hay una fotografía que les voy a compartir en el Instagram y es en la que aparece un hombre vestido al estilo punk. Y ese hombre, con esa estética transgresora, violenta, es amonestado por un hombre en Londres. Esto se da a mediados de la década de los 80. Y eso es lo que pasaba. Esta gente que está en contra de esa cultura dominante, que va en contravía de las tradiciones, decide vestirse de una manera que genere repulsión en el ojo de quien los observa. Esto porque es importante tocar, es importante generar un movimiento en esa sociedad estática que está llena de costumbres y que siente que tiene la verdad. Hay que moverla. La anarquía en ciertas dosis es necesaria para la sociedad. Es lo que plantea pues este movimiento punk. Hay una definición que aparece en el libro Punk Style y dice que el punk era una nueva forma vital de interpretar las ideas subculturales que incorporaba su propia arte, música, vestimenta y estilo de vida, comúnmente arraigados en aquellos que de alguna manera están privados de derechos en la sociedad. El punk es la expresión de aquellos que no se sienten adaptados, de los inadaptados. El punk es la expresión de la clase obrera. El punk es la expresión de los oprimidos. Y esa forma de vestir está en contravía de la forma en la que
viste el cuerpo aquella sociedad que oprime, aquella sociedad de adaptados. Aquí es interesante entender lo siguiente. La palabra punk es originalmente un término que se utiliza para referirse, o que se utilizó, mejor dicho, para referirse a una prostituta. Es utilizado por Shakespeare en la Edad Media y se sigue aplicando hoy en día en un argot común para designar a cualquier tipo de malhechor o amenaza. Por ejemplo, como aparece en la película de James Dean, Rebelde sin causa, o en la que protagoniza Marlon Brando, que se llama El Salvaje, los llaman punks, porque son eso, malhechores, son amenazas, son inútiles, son porquería. Y por eso es que nombran punk a ese movimiento de jóvenes que está en contravía de la cultura dominante. Esto que les estoy diciendo se complementa con una frase que encontré de Bernard Brooke Patrick y dice: el punk rock es nauseabundo, asqueroso, degradante, espantoso, sórdido, prurito, pollerista y en general nauseabundo. Creo que la mayoría de estos grupos mejorarían enormemente con una muerte súbita. Es así como veían a estos jóvenes, como veían a su música, como veían sus expresiones, como veían su vestimenta. Podemos decir entonces que los punk son antimoda, porque está en contra de la cultura dominante, de la forma de vestir el cuerpo de la cultura dominante. Aparece aquí en la escena Jean-Paul Gaultier, un diseñador de moda francés con mucho recorrido. Y buscando información me encontré un artículo de Es Moda que sale el 2 de marzo del 2013 y el titular es: La estética punk de Gaultier regresa a París. El diseñador francés, continúa el encabezado, presenta una colección de estética punk donde prevalecen los tonos cálidos y la mezcla de pieles y cuero. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando aparece Jean-Paul Gaultier en escena, toma la estética punk para sus colecciones de alta costura y sus colecciones prêt-à-porter. Europapress.es tiene un titular que dice: Londres recibe la exposición más punk, Jean-Paul Gaultier de la calle a la pasarela. Entonces vemos como ya esa estética de esta característica de esta tribu urbana pasa a las grandes esferas de la moda. La toma Jean-Paul Gaultier, que es considerado uno de los papás del punk por la moda, más no por los mismos punks, pues porque este tipo les roba su estética y la empieza a comercializar. Hay un libro que se llama Jean-Paul Gaultier Punk Sentimental, donde socializan una frase que le atribuyen a Jean-Paul, que dice: la moda viene de la calle, dinamiza el gélido mundo del estilismo. Esto es importante, ¿por qué? Porque la antimoda, tarde que temprano, se va a convertir en un movimiento, en una estética o en una tendencia de la moda. Renuncia a hacer lo contrario. No es nada aparte, o sea, lo que en unas décadas pasadas era antimoda, ahora ya no lo es, porque es absorbida por la moda como tal, ya sea porque se convierta en un movimiento, en una estética o en una tendencia. Jean-Paul Gaultier empezó a diseñar o entró a la moda en los años 70 y se le reconoce como un gran aportante a la estética punk de los 80. Les hago la siguiente pregunta: ¿las composiciones de Jean-Paul Gaultier son hoy consideradas antimoda o no son cuestionadas por el hecho de que son legitimadas por la masa dominante? Masa que valida esto como moda por el peso que posee el nombre del diseñador. Y les doy otro ejemplo. En la Francia de los 20 aparecieron las garçons. Son unas mujeres que, reivindicando los derechos de la mujer y la igualdad de género, adoptaron una figura andrógina, rebelándose contra los conceptos tradicionales y estrictos de la femineidad que había hasta ese entonces.
Estas mujeres decían, si me ves como un hombre, me tienes que tratar como un hombre. Y entonces se vestían con smoking, con traje masculino, con corbata, con pajarita, usaban bastón, monóculo e incluso se aplicaban perfumes masculinos. Mujeres que iban en contra de la cultura dominante y entonces su forma de vestir, su forma de verse, pues desagrada, genera un escozor. Es como si le estuviéramos aplicando gotas de limón a una herida abierta. Literal y metafóricamente podría entenderse la antimoda como eso. Ahora, vuelvo al mismo punto. La antimoda se convierte tarde que temprano en moda o hace parte de la moda, ya sea, vuelvo a repetir para reiterar la idea, como movimiento, como tendencia o como estética. Si no, entonces, ¿qué pasó en 1966 cuando Yves Saint Laurent lanza por primera vez el smoking femenino? Es una evolución del cuerpo femenino vestido con prendas masculinas de la Garçon. Y en los 80s, Armani lanza un diseño especialmente para mujeres que se abrían paso en el mundo laboral. Eso que generó escozor, eso que generó repulsión, eso que generaba molestia de las Garçon, se convirtió en un movimiento. Hace parte de lo que hoy entendemos como un traje de poder, el power suit. Y así mismo sucedió con los bohemios. Los primeros bohemios se describían como personas de apariencia despreocupada, descuidada, desordenada, que iban en contraposición a la fijación de gran parte de la sociedad, que estaba orientada por una estética ya definida. Y los bohemios iban en contra de eso y se veían desagradables y se veían desordenados y eran apartados y decían, qué fea se viste esta gente. Y hoy tenemos el estilo boho o el estilo boho, como lo quieras llamar, o el estilo boho chic, una evolución que nace de los bohemios. Y así tenemos también el grunge. Es que ejemplos un montonón. Nirvana, Pearl Jam, y el grunge se vio acentuado con el concepto de antimoda por el uso de esa indumentaria rota, vieja y desgastada. Hoy tenemos al grunge como un movimiento y hasta como una estética. Esto es lo que a mí me va a llevar a entender o a formular lo que es la antimoda. La antimoda es aquella construcción de la imagen del individuo que tiene como objetivo disociar con la idea heteronormativa del cómo debe de vestirse la colectividad. La antimoda va en contra de cómo se entiende el cuerpo vestido para la sociedad, para la cultura dominante. Y hablo de una idea heteronormativa porque tomo como referencia aquello que les pasó a las Garçon. El sujeto cuya expresión se clasifica como antimoda busca generar repulsión y o fastidio en el espectador. Busca hacerlo. Es por esto que no es una composición vestimentaria producto del azar o el espíritu descomplicado del individuo, sino más bien una herramienta política que propende a la anarquía. La antimoda es consciente de que es antimoda. La antimoda es consciente de que va a generar repulsión. La antimoda no es consciente de que tarde que temprano se va a convertir en parte del sistema y que va a dejar de ser antimoda. Pero le queda el consuelo o la satisfacción de que siempre va a existir una apariencia, una estética, un movimiento, una tendencia antimoda. Es decir, la construcción de una imagen que va a disociar con la idea heteronormativa de cómo debo de vestirme. ¿Cómo entiende la gente antimoda? La entiende como una imagen chocante, como una pinta sobrecargada. También la entienden como un look bizarro o en últimas como una composición ridícula. Pero noten ustedes
que la antimoda es más que eso. Es una herramienta política y no nos olvidemos de eso. Eso es todo lo que quería contarles hoy. No sin antes decirte que toques la campanita, compartas el episodio con la tercera conversación de tu WhatsApp, es importante la tercera, y califica con 5 estrellas esta entrega. Te deseo mucha suerte, éxitos y nos vemos la próxima semana. Esto es Goya.